Vamos a saludar a Javier Dieguez, que es director del Centro Vasco de Ciberseguridad. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Egunon, gracias por invitarme. Bueno, decíamos que mañana es el día de Internet seguro. Cualquier persona, cualquier empresa ahora mismo que utilice Internet, que esté en red, puede estar tranquilo, seguro en este momento, o siempre hay esas brechas de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Como se venía mencionando en las intervenciones anteriores a mi saludo, por el simple hecho de que una organización esté conectada a Internet, puede ser también una persona a través de un dispositivo móvil o de un ordenador doméstico, ya está expuesto a ciberataques, ¿no? La mayor parte de este tipo de actividad se realiza de manera indiscriminada, no va dirigida a nadie, sino que simplemente se pone a circular por Internet, y si encuentra algún dispositivo menos protegido o alguna actitud menos prudente, pues tenemos el incidente, ¿no? Este es un poco el esquema. Un poco para dar visibilidad sobre lo que pasa en Euskadi en relación con este tipo de ciberataques y cuáles son las vulnerabilidades más activamente explotadas. Desde el Basque Cyber Security Center publicamos trimestralmente un informe que da visibilidad de toda esta información que nosotros seleccionamos, ofreciendo lo que está un poco pasando en Euskadi, no lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en las redes de nuestro territorio, ¿no? ¿Y qué está pasando, Javier? ¿Quiénes son en este momento más vulnerables o qué riesgos tienen o tenemos empresas y ciudadanía en general? El quién es más vulnerable es una cosa muy difícil de concretar, ¿no? Ya mencionabais también hace un momento eso, ¿no? Que cualquiera, en cualquier momento, tal, ¿no? Podemos, por ejemplo, pensar que las pymes, porque son más pequeñas y porque tienen unas limitaciones de capacidades especializadas, pueden ser más vulnerables, pero por otro lado, si nos vamos a las grandes compañías, que generalmente además son los casos más sonados, nos encontramos que son compañías con una infraestructura que tiene una superficie de exposición a Internet mucho mayor, ¿no? Y por lo tanto muchos más lugares por donde ser atacadas, ¿no? Este es un poco el esquema. Por eso digo que es difícil saber quién está más expuesto. Generalmente suele estar más expuesto quien es menos prudente o quien tiene algo más interesante o más valioso, ¿no? Hola, Javier. En el caso de los usuarios normales, de los usuarios domésticos, antes pensábamos que con tener un antivirus era más que suficiente, ¿no? Ya estabas protegido, lo ibas actualizando pese al desembolso, pero claro, ahora ya entramos en una dinámica en la que ¿qué pasa, por ejemplo, si el que tienes en casa es el Kaspersky? Claro, porque hay toda una polémica. En Estados Unidos han dicho que como es una empresa rusa, cuidado, y no desaconsejan que se instale. En el caso de Alemania también acaban de promulgar una orden diciendo cuidado, que son rusos, que igual sus 400 millones de usuarios están controlados. Los que tenemos Kaspersky, ¿qué hacemos, Javier? ¿Y los que usamos Google? Buena respuesta, ¿eh? O sea, todos estamos expuestos a todo, ¿no? Pero básicamente. No me hagas una respuesta a la gallega, claro, ¿sabes? Me respondes... Sí, bueno, tengo 50% de genes gallegos. Mi padre es gallego, entonces tengo que hacer de vez en cuando también alguna de estas. No, te comentaba lo de Kaspersky porque es que es cierto que hay muchísima inquietud. Había muchísimos usuarios con un antivirus que pensaban que era bastante infalible. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué hay que hacer ahora? Sí, el tema es delicado. La misma polémica que ha surgido con Kaspersky, generalmente originada por razones geopolíticas, ha surgido también con todo lo que es la electrónica de red fabricada en China, ¿no? Con los Huawei y todos estos equipamientos que están implantados por doquier en toda la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto realmente sí que es cierto que tiene una sensibilidad. Yo no sé hasta qué punto están intervenidas, no están intervenidas. Se tiende a pensar que sí, pero insisto, o sea, aquí realmente ¿dónde ponemos el límite, no? Hay dispositivos fabricados en China, fabricados en Rusia, y como decía antes, pues también hay mucha electrónica y mucho software fabricado en Estados Unidos y en Israel, que estamos utilizando de manera general en otros lugares. También todo esto consecuencia de una estrategia tal vez laxa o que no se ha visto venir, ¿no? Desde la Unión Europea,
donde no hay un posicionamiento potente en lo que es en lo que tiene que ver con la fabricación de tecnología para la protección digital. Pero fíjate, Javier, que te preguntaba, ¿no? Pedro, sobre esos antivirus a nivel doméstico. Pensemos en empresas. ¿Están concienciadas las empresas de la importancia de implementar medidas de seguridad? No sé si son medidas sencillas, si son suficientes con unos programas de antivirus, o va mucho más allá, Javier. ¿Están concienciadas, como digo, de la importancia que es de mantener unas estructuras de seguridad importantes por los ataques que puedan sufrir? Yo lo que creo es que el grado de concienciación es creciente. Es decir, es mejorable, por supuesto, siempre es mejorable, y además la industria del cibercrimen siempre va un paso por delante de los que intentamos estar a la defensa, ¿no? Yo creo que es creciente. Hay diferentes pruebas, diferentes indicadores, ¿no?, que nos dan esta percepción. Uno de ellos es, por ejemplo, el número y el tipo de proyectos que se van haciendo a la zaga del programa de subvenciones que tiene el Grupo SPRI para desplegar ciberseguridad en las empresas industriales de Euskadi, que se ha multiplicado por 4 en los últimos años, el número de proyectos. Y otro, por ejemplo, pues es esta misma entrevista, ¿no? Yo creo que hace 10 años no era habitual que en medios de comunicación generalistas, como Radio Vitoria o otros medios, hubiera entrevistas con esta temática, ¿no?, de la ciberseguridad. Yo creo que era un tema muy circunscrito a los ámbitos especializados y profesionales, y no tanto a la ciudadanía y a un contenido divulgativo como estamos hoy aquí, ¿no? Quizá también, Javier, porque vemos que nos afecta a cualquiera, ¿no? La ciberseguridad es muy amplia. Hoy en día cualquier persona tiene mucha información personal, como apuntaba Pedro al comienzo. Tenemos información importante en nuestros teléfonos móviles. ¿Y cómo podemos protegernos? Porque cuando se nos pierde el móvil o nos lo roban, parece que se nos cae el mundo abajo, Javier? Sí, ahí pasamos un poco del ámbito, vamos a decir, empresarial al ámbito ciudadano, ¿no? Y al final no debemos olvidarnos de que la ciudadanía, las personas, somos los que después, quienes después estamos trabajando en las empresas, ¿no?, o en las administraciones públicas. Entonces, toda la exposición que tenemos, incluidos los smartphones, pues puede suponer un riesgo, ¿no?, para nuestro ámbito doméstico, pero también para las organizaciones en las que trabajamos. Como sabéis, pues para proteger los smartphones hoy en día tenemos diferentes modos, es decir, para que nadie pueda acceder a ellos, salvo la persona propietaria. Pues temas como el bloqueo con contraseña o con un patrón de desbloqueo, o incluso con un factor biométrico, ¿no?, con la cara, la huella, etcétera, ¿no? Como complemento de este control de acceso, es recomendable tener activa la función de localización del dispositivo, que yo creo que prácticamente todos ya tienen esta función, ¿no? Disponer también de copias de seguridad del contenido. Generalmente los proveedores nos ofrecen copias en la nube, pues en Google Cloud, en Navi Cloud, americanas todas, claro, como estábamos diciendo antes. y bueno, y evitar almacenar fotografías, no fotografías en general, sino fotografías de información concreta, ¿no? Por contenido ejemplo, sensible, ¿no? Claro, no, fotografías de contraseñas o de documentos oficiales, fotografías de tarjetas bancarias y sus códigos de seguridad. Y por ejemplo, Javier, cuando vamos a cualquier sitio y nos conectamos a una red wifi, ¿estamos abriendo una brechita de seguridad en nuestros dispositivos? Cuando nos conectamos a una red wifi pública, y además que no sea de nuestra confianza... O en un hotel o en cualquier sitio, vamos, sí. Sí, eso es, que algunas redes públicas pueden ser de confianza, pero generalmente hay muchas que no tenemos ni idea si lo son, ¿no? Entonces, ¿a qué nos exponemos? Nos exponemos a que todas las comunicaciones que nosotros estemos realizando a través de esa red se estén registrando, se estén escuchando, o que se pueda utilizar para algún propósito posterior que nosotros no esperemos, ¿no? También nos exponemos a que otras personas conectadas a esa misma red, que a lo mejor no tienen los estándares de seguridad, de protección deseables, pues esté pudiendo espiarnos o esté pudiendo hacer que se descargue a nuestro dispositivo software malicioso, ¿no? Entonces, en general, la recomendación a una red wifi pública o no pública, que no sea de nuestra confianza, es no conectarse.
Bueno, hemos hablado de ciberataques, de ataques que podemos, cada uno de nosotros, ¿no? Sufrir, decíamos, padecer, sí. Clonarnos una tarjeta, bueno, pues está a la orden del día. Pero cuando hablamos ya de empresas, fíjate que nos contaba hace poquito Víctor Goñi el ciberataque que ellos sufrieron en el propio periódico. Pero no sé si nos puedes poner ejemplos, Javier, de estos ciberataques que han sufrido empresas a escala importante. Sí, hay un historial muy grande, muy denso, muy numeroso de ciberataques. Voy a citar algunos casos, ¿no?, que pueden venir a la memoria colectiva. Por ejemplo, el que inició, yo creo, el que hizo pasar al ámbito público, al ámbito ciudadano, la ciberseguridad, yo creo que fue WannaCry, ¿no?, en 2017, que fue un ciberataque a escala global con un malware de tipo ransomware, que te deja todo cifrado e inaccesible y te piden un rescate. Creo que fue el primer gran ciberataque famoso que llegó a la masa social, ¿no? Luego ha habido otros más recientes, como el del oleoducto Colonial Pipeline, pues hace un par de años, y otros más cercanos, recientemente ocurridos en España, como los que afectaron pues a Iberdrola, a Estrella Damm, sí, a Mafre o incluso al SEPE, ¿no?, al Servicio Público de Empleo. Ha habido otros ciberataques famosos, pero tal vez más en el ámbito, digamos, especializado y en el ámbito de la geopolítica, que fue el que se hizo, por ejemplo, contra el programa nuclear de Irán en 2010, ¿no?, el ciberataque llamado Stuxnet. Wow. Bueno, tenemos ahí ese globo que ha sobrevolado Estados Unidos unos días también. Ese es otro tema también, Javier, porque al final son cosas que probablemente a los de a pie se nos escapan. En cualquier caso, por terminar, brevemente, los consejos, entiendo que lo raro que nos llega al ordenador, al terminal, eso fuera siempre, ¿no? No dar datos, todo eso que nos lo sabemos, pero que no está mal recordar. Sí, en general es como en la vida fuera del ámbito digital, ¿no? Si no esperamos un mensaje o si el mensaje no va dirigido a nuestro nombre o si nos solicita una información delicada de tipo bancaria, etcétera, la recomendación siempre es desconfiar, ¿no? Uh-huh. Es un poco como nos decían nuestras amamas, ¿no? Actuar con prudencia y no creernos más listos que los que nos quieren engañar, y ¿no? que nadie nos va a regalar nada, ¿eh? También, eso es importante. Sí, los chollos, cuando el chollo es demasiado chollo, generalmente no suele ser bueno. Los duros a 4 pesetas, ya lo decían nuestras amamas. Claro. Esto sigue siendo así. En fin, Javier Diegue, director del Centro Vasco de Ciberseguridad, gracias por haber estado con nosotros y por haber hecho esta labor didáctica de explicar, lo que es un ciberataque y que nadie es ahora mismo vulnerable de que le pueda ocurrir. Gracias, Javier, que tengas un buen día.